Vamos a hablar un poquito de la música en aquella época, porque hoy es un día que para nosotros feriado minga, pero es el día de la memoria, Sí. ¿no? Es aquel golpe del 24 de marzo de 1976. Y vamos a remontarnos un poquito allá atrás. El rock nacional ya existía desde los años 60, pero floreció y se desarrolló con más fuerzas gracias a la represión y la censura del régimen militar. Los músicos de aquella época se encontraron con un adversario y un objetivo común, que era librar una batalla contra la censura. ¿No? El blanco principal del régimen, de la reorganización nacional, eran los jóvenes y su ideología. ¿Por qué? Porque en la primera etapa, cuando recién, en los inicios del golpe, los militares declaran una guerra interna, ¿no? Y esa guerra interna era contra la subversión. Y los subversivos eran los jóvenes, los rockeros, por esa pinta de desprolijo, de hippie, de pelo largo. Entonces apuntan contra los marxistas, ¿no? Y encañonan. Los relacionaban, vos sos rockero, sos marxista, sos zurdo. Persecución. Subversivo. Persecución a los jóvenes, ¿no? Porque tenían que buscar un blanco, un común, un enemigo para justificar las atrocidades que venían. O sea, aparte, por siempre la juventud fue la rebelión, digamos, ¿no? Además, claro. Además, Totalmente. claramente. Ser joven y ser rebelde van de la mano, decía Tal Allende. cual. Tal cual. Pero bueno, ¿qué le pasa a los militares con esto? Les sale el tiro por la culata, por decirlo con una frase muy nuestra, ¿no? Muy moderna también. Porque con el rock obtuvieron un efecto inesperado, ¿no? En su plan, en vez de contenerlos y manipularlos como era la intención, impulsaron el desarrollo del rock nacional como un movimiento de resistencia, ¿no? En los 76 y 77, en esos 2 años, hubo una inmensa cantidad de recitales de rock. Lo que se promovía era el individualismo. No se junten, no te podías juntar más de 3 personas, estado de sitio. ¿Y dónde encontraron los jóvenes y los rockeros su lugar? En los conciertos de rock. Casi todos, la mayoría, se dieron en el Luna Park, porque era el estadio cerrado más importante de Buenos Aires, con una capacidad de 15.000 personas, y ahí, en forma masiva, se juntaban los jóvenes. Y ahí era donde los músicos podían cantar las letras completas y originales de sus canciones, que habían sido recortadas, y lo que no podían hacer en la compañía discográfica, lo hacían En el vivo. en el vivo. Entonces eso fue, hasta que los militares se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo, y ¿qué hacen? Y lo prohíben. Obviamente, orden, decreto, no más recitales de música. Se corta el Luna Park, muchos músicos sin laburo, o se van del país, o empiezan a pasarla mal y a tratar de dedicarse a otra cosa. Bueno, el 22 de abril el Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER, en esa época, hoy en ACOM, emitió una circular, un decreto dirigido a los responsables de los canales de televisión y radios. Y se prohibían la difusión de 3 canciones. Cara de tramposo y ojos de atorrante, y Si te agarro con otro te mato, de Cacho Castaña. Y Que están bien que las prohibiría. Sí, que hoy en día las prohibieron Te otra agarro vez. con otro te mato. Sí. ¿Cómo te va? Claro, sí. Bueno, se prohíben esas canciones, pero ¿qué pasa? Esas eran las primeras canciones que se prohibieron de una lista que llegó a más de 200 temas que no se podían pasar. No se podían difundir. Entre esos, folclore, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Perseguidos, se van del país, pero sobre todo siempre apuntando a los rockeros. A los rockeros. ¿Qué hacía que una canción no se pueda escuchar? ¿Qué tenía que tener un tema para que no se pueda escuchar? Bueno, según los militares, cualquier cosa era bienvenido. Hacías referencia a la libertad, no se podía. Hablabas de futuro, no se podía. Algo que ellos relacionaban con el comunismo, para ellos, no siempre en la mente de ellos, no se podía. Si hablabas de suicidio, tampoco se podía, porque para la iglesia eso es un pecado, y la iglesia también fue protagonista en aquella época. Totalmente. Creo que Charlie fue el que más los mareó, porque metió cada canción que no le censuraron, Sí. que vos la escuchás hoy en día y decís, ¿cómo no te diste cuenta, Era macho? para vos, Verde. Claro. Pero bueno, Igual, la tampoco. iglesia, más que protagonista, fue responsable. Sí, cómplice. Sí, cómplice, podemos decir, sí, la complicidad, ¿no? Y ser parte, ¿no? Sí, Ya como ser tantos parte es otros demasiado en los años que se vivieron.
Una de las canciones que no podías escuchar era esta, ¿no? De Luis Alberto Spinetta, Rock and roll hermoso. Pescado Rabioso. El disco se llamó Desatormentándonos. Era el primer disco de Pescado Rabioso. Y lamentablemente no pudo incluir este tema. Recién en la reedición de 1985 pudieron meter ese Ya tema. democracia. Directamente no lo pudieron poner en el disco. No lo pudieron poner No en es el que disco. estaba solo No. prohibido en la radio. Prohibido completamente. Editarlo. No salía el disco si incluían este tema. Recién en la reedición de 1985. Mirá todos los años que tuvieron que En pasar democracia. Claro. para que... Y digo, ¿no se conoció entonces este disco o en forma clandestina o se saca algún cassette pirata? No sé, ¿había cassette todavía? en Sí, esa sí, época? sí. Los temas se ¿Algún- tocaban en vivo. ¿O se tocaban en vivo? Aquellos que iban a ver la banda. Igual yo Porque en el me- 77 tenía 2 años, te cuento, pero no No, importa. bueno, sí. Pero, ok, me gusta. ¿Y por qué? Bueno, porque este habla de sexo libre, ¿no? Y era Ah, la no. transgresión de la moral. Esto era inmoral. ¿Cómo vas a hablar de eso? Claro, ¿cómo vas a hablar de sexo? Luis Alberto, asqueroso. No podés. No existe el sexo. No está. No está para la Facho, moral neta. de la iglesia y de la familia. Entonces se prohibía eso. Se prohibía. Me gusta ese tajo. Dios. Otro tema que se prohibía también, lamentablemente, y porque este hablaba del suicidio, es este himno que estamos escuchando. Viernes 3 AM. Hoy lo escuchás y bueno, te pone la piel de gallina, te emociona, pero lo escuchás. Imagínate, en ese tiempo no podías. ¿Lo dejamos un poquito? Y la gris ciudad por rosas te hace bien. Bueno, esta canción para ellos hacía referencia al suicidio. El suicidio, prohibido, un pecado, Prohibido, claro. no se podía escuchar, no se podía pasar. Así que no había posibilidad de que vos pongas la radio y suene este tema. En la televisión tampoco. Hablar de esto mucho menos, Claro. mucho menos. Otra de las cosas que no podías escuchar era esta tremenda banda Aquelarre. Terror en las rutas hay. Aquelarre es una tremenda banda. Sí, sí, Los- que quedó en el camino quizás. Claro, los ex Almendra, Rodolfo García, Emilio del Guercio, Hugo Neira. Una tremenda banda esta. Bueno, no se podía escuchar. Habla de cosas jodidísimas, che. Peligrosísimo. Esto habla. Violencia en el parque de la ciudad. En Sí. el parque. Violencia en el parque. En el parque, Se llama este claro. tema de Aquelarre. Sí, pero Y dice en el Parque de la Ciudad al La principio. ciudad, sí, claro, sí. sí. este habla de deseo de libertad. Delincuentes. Delincuentes. ¿Cómo van Subversivo. a hablar de. Claro, subversivos, comunistas. ¿Cómo van a hablar de deseo de libertad? Qué peligroso estos tipos, ¿no? Estos estaban tachados. Esto. Qué increíble. Ahora, ¿esta canción o la banda en particular Aquelarre estuvo Esta censurada? canción. Ah, ok. Esta canción. Está el caso, por ejemplo, de Los Gatos, que habían compuesto la canción Ayer No Más, y tuvieron que cambiar la letra. Ayer No Más, decía la canción, pensé vivir en un país con libertad, y tuvo que ser cambiada la letra. Ayer No Más, pensaba yo si algún día me podría enamorar, encontrar a alguien que me pudiera amar. Cuando cambian la letra y Lito Nevia hace toda esta letra de amor, la canción podía tener difusión, pero el original no. El original, el no. original Igualmente, no. en los vivos. La ibas a buscar al vivo y estaba. sonaba. Sí, así, no sé si no te quiero quemar a ver si la tenías vos, pero muchos temas de León también se les cambiaba palabras, se les cambiaba alguna frase en particular, porque si no, no salía. El arriero original. el de arriero. Citarrosa se modificó. Sí. De Citarrosa de. Yo me fui para Uruguay. Yo le hago todo De todo Atahualpa, de a Atahualpa. Yupanqui. Sí, de Atahualpa también fue modificado. Bueno, también ni hablar de los temas de Horacio Guaraní, ¿no? Que directamente hablaban de persecución. Sí, totalmente. Bueno, otro de los temas que no se podía escuchar era este, y este viene de afuera. Claro, como Claro, este era cocaine. Bueno, este hablaba de drogas, ¿no? ya en el nombre, sí. Este hablaba de drogas. Había Raro milicos porque que en eran inglés medio no se cortos. entiende lo que dice. Claro. Ya se llamaba cocaine, de movida. Por las ¿no? dudas. Si tenés alguna duda de qué hablaba, es azúcar, pa. Qué temón, Fue un temazo. fue un placer haber cortado los temas hoy, te juro. Te quedaste escuchando todo sí, esto. Sí, es una locura. Viernes 3 AM. Viernes 3 AM, Lagrimón. O sea, posta. Sí, sí.
Bueno, todas estas cosas que nosotros hoy podemos disfrutar, hoy 24 de marzo de 2022, en aquel entonces no podías. Si eras joven en aquella época no tenías acceso a esto, a no ser que tengas la suerte de vivir en Buenos Aires y poder ir al Luna Park, ¿no? Algo que duró muy poco también porque después lo cortaron. Después Sí, lo o cortaron. entraban y te prendían las luces. Tal cual. Y vos sabés que hablábamos del tiro por la culata que le sale a los militares con esto, ¿no? Porque los jóvenes se rebelan y terminan desarrollando un rock nacional mucho más potente. Hay una segunda guerra de los militares contra los jóvenes y es cuando comienza lo de Malvinas. Ahí Claro. Galtieri prohíbe la música en inglés, porque el enemigo ya no era interno, era externo. Entonces, el enemigo era Inglaterra, su gente, su literatura, su lengua y su música. Prohíben la música. ¿Y qué pasa? En las radios, el rock no podía ser reemplazado por el tango o el folclore. El rock necesitaba rock. Entonces los musicalizadores de radio tienen que salir a buscar a los jóvenes, a los que habían tenido tan allá abajo, Ujú. a los subversivos, los tienen que ir a buscar. Y ahí florece de una manera impresionante el rock nacional nuevamente. Y los músicos que hicieron no apoyaban a la dictadura. Dijeron, sí, está bien, vamos a ir. Mirá lo grosso que es nuestro rock, ¿no? Empezaron a codificar los mensajes disidentes en las letras. Era una manera de posible de identificar claramente sus canciones como opositoras al régimen y que los oyentes, ¿no? Los fanáticos del rock, empezaban a prestarle mucha atención porque decían, a ver en qué momento me está diciendo algo. Están tirando el palo. Me claro. está codificando y hay un mensaje que seguramente ellos no lo entienden, pero está ahí. Sí, digamos que tampoco los militares tenían muchas luces, ¿no? También. No. No, no. No, pues hay cosas que las escuchás y vos decís, y no se dieron Han, cuenta. no se dieron han cuenta. quemado libros de cubismo pensando que era Cuba, Claro. digamos. Sí. No había muchas luces. Eso es genial. Sí, esa es genial. Bueno, todo esto ocurría en aquella época, ¿no? Y lo mal que le salió, porque con el rock no pudieron, contra la cultura no pudieron, y ni iban a poner, lejos de poder, creo que volvió, pero renovada, y en los 80 fue una explosión Claro, sí, impresionante. estuvo la explosión que no dejaron que fuera en el 70, fue terminó en siendo el más 80. grande en el 80. Y no pudieron acallar nada. Lo que dejaron fueron canciones hermosas, ¿no? Fueron temas de Cerú, de Spinetta, de Charlie, bueno. Sí, un cancionero infernal. Un cancionero infernal con mensajes que uno dice, mirá, te la estaban diciendo en la cara y no te dabas cuenta. Ujú. No poner en ridículo a esa manipulación de a través de la música no decir nada. No decir, le salió mal hasta el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, que fueron y ellos pensaban que iban a apoyar lo que estaban haciendo y todos los músicos que fueron, hubo muchos que se negaron, pero los que fueron apoyaron al rock en inglés, le salió muy mal. Eso también. Hay una frase de Charlie que dice, cuando tenés el enemigo enfrente permanentemente, te abre el bocho.